América Latina y mundo entero, muy buenas tardes y bienvenidos a Somos. Yo soy Nery Paredes, gracias por acompañarnos en una emisión más. Antes de comenzar, los quiero invitar a que veamos un avance de lo que les hemos preparado para hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. Finalizó el 12º Festival Cartón con los mejores cortometrajes de animación en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Y continúan las actividades en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filven 2023. Además, conversamos con el historiador Juan Carlos Báez durante su participación en la 19ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filven 2023. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Todo esto y mucho más hoy aquí en Somos, y yo los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales que en este momento van a aparecer en sus pantallas. Escríbanos cualquier sugerencia o cualquier comentario y con mucho gusto les vamos a responder. Nos damos una breve pausa, no se vayan, ya comenzamos. Es momento de comenzar nuestro recorrido cultural y hoy vamos a hacer directamente en Cuba, ya que en este país se van a celebrar los 34 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Les cuento que la cita es en el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes y ahí será el día próximo 19 de noviembre. Ahí se van a presentar el espectáculo Sueños Diminutos. El museo publicó en sus redes sociales que la actividad se va a desarrollar a las 11 hora local, además de que la misma está a cargo de la maestra Carmen Rosa López, quien estará acompañada por los cantantes y trovadores Vicente Trigo, Abel Geronés, Adrián Verazaín, Ani Garcés, entre muchos más, quienes dirán presente en este evento. Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño, con más de 50 artículos, reconoce los derechos de niños, niñas y adolescentes al pleno desarrollo tanto físico como mental y social, además de expresar libremente sus opiniones. Continuamos con más información y las proyecciones cinematográficas venezolanas continúan presentes en una muestra de cine en Nicaragua. Ahí, precisamente en la Sala Mayor de la Cinemateca Nacional, se proyecta este miércoles, el día 15, el documental Barrabás del año 2009 del director Giuliano Salvatore. Las proyecciones iniciaron con la cinta Bolívar y El hombre de las dificultades del director Luis Alberto Lamata. Las mismas culminarán el próximo viernes con la presentación del filme Manuela Sáenz, un drama del año 2000 dirigido por el director venezolano Diego Rísquez. Javier Arrue, embajador de Venezuela en Nicaragua, expresó: Bolívar luchó contra un imperio y actualmente nosotros también lo estamos haciendo, agradeciéndole al gobierno nacional por la realización de esta actividad. Asimismo, los países acordaron el intercambio recíproco de material audiovisual para la programación de muestras infantiles y educativas. Y fíjense que este jueves se inauguró en Buenos Aires, Argentina, la exhibición de los trabajos galardonados del Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andrei Stenin 2023. La exposición se realiza en el marco de la gira mundial de los premiados de dicho concurso, siendo previamente expuesta en Moscú y Pretoria. En Buenos Aires estará disponible hasta mediados de diciembre próximo en la Universidad Nacional de Avellaneda, para luego ser exhibidas en Etiopía y en Serbia. La muestra presenta más de 60 fotografías de jóvenes fotoperiodistas provenientes de Rusia, China, España, Irán, Bangladesh y Bahrein, así como Francia, Reino Unido, entre otros países. De entre los temas principales de esta exposición se encuentran identificación étnica y justicia social, la destrucción del entorno social y natural, así como los problemas migratorios. Y fíjense que ya finalizó el 12º Festival de Cartón, llevándose a cabo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde se reconoció a los mejores cortometrajes de animación. El cierre tuvo lugar en el Centro Cultural de la Ciencia, en Palermo, donde se otorgaron los premios nacionales e internacionales a los cortos provenientes de China, Bélgica, Estados Unidos, Brasil y entre otros países. En el plano local, en la categoría Mejor Corto Narrativo, el distintivo fue para Pájaro, del realizador argentino Carlos Montoya. El premio Cine.ar fue para Ese perro está raro, de Juan Nadalino, Facundo Quiroga y Sebastián García. Por la parte internacional fueron galardonados de Singapur el corto Trabajo Forzado, de Arthur Akhmedzhajomov, y el microcorto francés Rey del Mar, de Stéphane Berla, junto a más cortometrajes.
Y fíjese que el Museo Nacional de China en la ciudad de Beijing conmemora el 50 aniversario de uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del país y lo hace con una exposición. Y precisamente esta exposición especial muestra más de 300 artefactos excavados en los sitios de Hemudi, Tianloshan, Tashan y Jingtushan, ubicados en la provincia de Zhejiang, al este del país asiático. Entre las piezas que incluyen cerámica, herramientas de piedra, artefactos de hueso, objetos de concha, artículos de madera y textiles. Además, hay dos elementos centrales de la cultura Hemudi en especial atención. Por una parte, un cuenco de cerámica con estampado de cerdos y un marfil con el motivo de dos pájaros parecidos al ave fénix adorando al sol. Las reliquias de Hemudu se encontraron por primera vez en junio de 1973 durante los trabajos de construcción, y es que el descubrimiento fue uno de los acontecimientos arqueológicos más importantes ocurridos en China durante el siglo XX. Y fíjense que a la capital de los Emiratos Árabes Unidos llega una nueva edición del Festival Cultura Sheikh Zayed. Y ahí ciudadanos locales y turistas van a poder disfrutar de la atractiva actividad a partir del día viernes 17 de noviembre, teniendo lugar en Gualtaba, un suburbio de Abu Dhabi. Años atrás, los asistentes van a poder disfrutar de variedades de espectáculos con atractivas propuestas. Y es que en esta oportunidad se pone en disposición de todas las actividades a un pueblo patrimonial enfocado en industrias y artesanías tradicionales. Asimismo, se va a contar con la presencia de artistas locales populares, una pista de hielo, teatro infantil, karting, paintball, entre muchas más actividades. El festival cumple con el objetivo de mostrar la majestuosidad de su cultura, de sus paisajes y, por supuesto, de sus tradiciones. Y con esta información nos vamos a una pausa, pero antes les mostramos parte de la 11ª edición de Navidad en Kew, un popular espectáculo de luces con 22 instalaciones artísticas en un recorrido nocturno por jardines botánicos en Londres, en el Reino Unido. Vamos y volvemos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en Somos. Y fíjense que en Caracas, la Feria Internacional del Libro enaltece la lectura de los más pequeños de la casa. Libros para niños son aspectos que no faltan en esta actividad internacional. Desde allá, Dayon Mois, desde este lugar de la feria, nos ofrece muchos más detalles. Veamos. La Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2023, homenajea este año a Carmendelia Bencomo, una pionera de la literatura infantil que este año está en su centenario. La feria está llena de títulos para niños y niñas y adolescentes, pero a veces nos cuesta un poco escoger qué títulos podemos seleccionar. Me encuentro con Francesca López y ella nos va a dar algunas recomendaciones. Francesca, ¿qué libro podemos regalar o comprar para un niño de 5 años? ¿Qué nos recomendarías? Hola, un cordial saludo para todos, gracias por el espacio. Para un niño de 5 años, sin duda, les puedo recomendar La Primera Caracas y sus esquinas históricas, de Edgar Abreu. De verdad que es una lectura sencilla, es fácil de comprender, además de que podemos encontrar también en el libro animaciones, que es muy necesario para un niño de 5 años. ¿Qué busca un niño de 5 años? ¿Qué debemos tener en cuenta para un libro para los más pequeños de la casa? Primero, la fácil comprensión, luego viene la moraleja. Es muy necesaria inculcar los valores. Los niños siempre buscan eso, ya que, bueno, siempre nos los han enseñado, como que buscar los valores, la moraleja en los cuentos y sobre todo las ilustraciones y los colores son súper necesarias. Y, por ejemplo, para un niño de 11, 12 años, ¿qué tenemos por acá? Bueno, aquí está Embusterías, que son cuentos del llano. ¿A cuántas personas cuando estamos pequeños no nos han contado esas historias de nosotras? Y sobre todo enaltecer lo nuestro, imagínense, en un libro. Este libro es de José Daniel Suárez y es necesario porque estamos enalteciendo nuestros mitos, nuestras leyendas. Y bueno, a mí me parece perfecto, la verdad. Embustes que no son mentiras, embustes son, es magnificar la realidad, no se sabe si es verdad o mentira, pero no es que alguien embustero no es mentiroso. No hay que olvidar que están allí.
Sí. Y ahora, para un adolescente, ¿qué nos recomiendas? No podemos olvidar la poesía y fomentarla sobre todo, porque es un género que a lo mejor dicen que es de difícil comprensión, pero no debemos olvidar que la poesía está en todo y es el arte. Entonces, para eso les traigo Somaris de Gustavo Pereira, que de verdad es un libro de poesía que deshoja al humano, a la humanidad, los valores, y bueno, yo se lo súper recomiendo si quieres comenzar a leer poesía. Muchísimas gracias, Francesca. Ya ustedes tienen una pequeña guía cómo moverse aquí en la Feria Internacional del Libro de Venezuela y poder buscar entre tantos títulos lo más adecuado para la edad de sus lectores. Soy Dayon Mois, les reporto desde Caracas, Venezuela. Muchas gracias por el reporte, Dayon, y continuamos con más de la Filben 2023 en Caracas. Y la República de Irán está presente en esta feria con diferentes textos literarios para dar a conocer precisamente su cultura. Vamos a ver más detalles. Traemos gran variedad de libros en diferentes idiomas, en español por supuesto, pero además en francés, en inglés, en persa y en árabe, sobre diferentes temáticas que tienen que ver con el conocimiento islámico y que son parte de la editorial de la Universidad Internacional Mustafa. Y también traemos una muestra de ediciones de editorial El Faro, cuentos para niños, cuentos infantiles y de diferentes temáticas. Por ejemplo, tenemos este libro que es recientemente editado, se llama Celda número 14, donde se narra, es un libro escrito por el actual líder de la Revolución Islámica de Irán, el imán Jamenei, en donde narra sus vivencias durante la cárcel y la persecución que sufrió en la lucha contra la dictadura del Shah de Irán antes de la Revolución Islámica de Irán. También tenemos una serie de libros estamos presentando en esta feria, las herramientas de aprendizaje coránico, editados por la editorial de la Universidad Internacional Al-Mustafa, en donde consiste en un material informático y material escrito para el aprendizaje de la lectura del Sagrado Corán, que es el libro sagrado del Islam. Y precisamente a propósito de la Filben 2023, los invito a escuchar el siguiente informe. Es una historia que es una historia policíaca, y es la historia de un barco francés que pertenecía a la Marina Mercante francesa, que llevaba armas belgas hacia Cuba, y el 4 de marzo de 1960 explotó en el muelle de La Habana, dejando 100 muertos y 200 heridos y muchos desaparecidos, entre ellos 6 marines franceses. Ha sido el atentado terrorista más grande que ha tenido Cuba en su territorio. Estados Unidos hasta el día de hoy no ha querido desclasificar información, y Francia la desclasificó, la que tenía hace muy poco, y yo fui el primero que tuve esta información. Está claro que Estados Unidos fue quien dispuso la explosión de eso y voy a decir rápidamente sobre todo el por qué dispuso la explosión de eso. Uno, porque no quería que Cuba tuviera armamento, porque ya se estaba preparando la invasión a Cuba, pero sobre todo porque querían acabar con la dirigencia de la revolución, porque el barco estalló 2 veces. El libro Crónica 7 días es un libro que de verdad yo no lo escuché, no lo vi en una novela, nadie me comentó. Eso refleja una experiencia personal después de un viaje que realicé a Palestina después de 25 años de exilio forzoso. Cuando regreso y vi la realidad, cómo la vida difícil de un palestino, la vida para movilizarse de una ciudad a otra, para poder llegar a los lugares santos, para ir al mar, para cruzar, visitar su familia, el muro de separación racista que hay allá, el muro de apartheid, el momento de entrar al país y salir del país por ser palestino, te tratan diferente, te marginan, te interrogan, te registran y a veces para atrás. Y el otro libro, Huellas de una memoria, habla de las etapas importantes de mi vida, que prácticamente es la vida de un palestino, que creció bajo la ocupación, estudió bajo la ocupación, trabajó bajo la ocupación. ¿En qué parte sucedió eso? Cisjordania, en la Cisjordania, en un pueblo pequeño de Cisjordania que actualmente está rodeado por 3 asentamientos, o sea, colonos,
importados, traídos de diferentes partes del mundo. Ellos tienen más derechos que nosotros los que vivimos en Palestina, nacimos en Palestina. Incluso los pedazos de tierra que heredamos de nuestros abuelos nos lo quitaron. Habla del papel importante de la madre palestina. La madre palestina tiene dos tareas importantes. Una, aparte de educar su familia y sus hijos, etcétera, etcétera, es luchar por tener la igualdad de derechos con el hombre palestino. Es una tarea principal que hace la mujer palestina. Y la otra tarea es importante también, es luchar junto al hombre contra la ocupación israelí. Es momento de comenzar nuestro tercer bloque, hoy aquí en Somos, y precisamente vamos a platicar con el historiador venezolano Juan Carlos Báez, promotor del podcast llamado Venesalceando, quien está invitado en la 19ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, la FILVEN 2023. Así que sin más, estimado Juan Carlos, bienvenido a Somos, la revista cultural de nuestra multiplataforma Telesur. El micrófono y la pantalla son tuyos. Muchas gracias por la invitación y, bueno, por supuesto, la audiencia continental de Telesur. Pues muchas gracias por atender nuestro llamado y, estimado Juan Carlos, cuéntanos por favor qué lo convoca en esta nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela en este 2023. Cuéntanos por favor. Es importante destacar que el propósito de mantener esta feria como una institución permanente en la agenda cultural del pueblo de Venezuela es importante porque, a diferencia de la Cuarta República, la Feria del Libro se realizaba solamente en Caracas y era dirigida hacia determinado sector. En este momento, con el gobierno bolivariano, tiene una connotación inclusiva y además tiene una participación de todos los estados del país. En cada estado del país se realiza una feria durante todo el año. Entonces, es una gran diferencia que hay, la motivación de la Feria Internacional del Libro con respecto a otros momentos. Gracias, Juan Carlos. Le recordamos a toda la teleaudiencia de Telesur que nos acompaña el historiador venezolano Juan Carlos Báez. Y quisiera preguntarle, Juan Carlos, ¿cómo decidió enfocar su investigación en el género de la salsa? El tema de la salsa es una reivindicación de nuestra participación como público bailador, como público en resistencia cultural, y podríamos decir que yo me puedo catalogar como militante de la salsa y de la historia insurgente, porque somos nuestra ascendencia caribe nos llama con una invitación a ser ya rebeldes por naturaleza. Pero con la salsa ocurre una actualización de nuestro espíritu aborigen, de nuestra ascendencia africana, que la llevamos al tema de la salsa, al contexto urbano. Los barrios caraqueños nacen como protagonistas de ese acontecer que es la salsa. Y yo siempre he dicho que la salsa es del barrio para el barrio. Y a propósito de tu investigación, de tus estudios, ¿cómo nos podrías explicar que en la academia la salsa se consideraba un género sin historia? A mí me motivó precisamente la intención de realizar una tesis en la Escuela de Historia sobre la música de salsa, a raíz precisamente de esa visión que yo podría decir acartonada hace 40 años con respecto a la música popular, no solamente la salsa, porque forma parte de un contexto cultural urbano. La cultura urbana, en el aspecto musical, siempre fue relegada. No se permitía el estudio. En la Escuela de Historia era solamente los pasados del siglo XIX, los hechos, o algún acontecimiento de la historia política, siglo XX, siglo XIX, pero siempre con el tema pasado. En cambio, la oportunidad de estudiar un tema de la cultura urbana me permitió a mí estudiar un fenómeno actualizado como la salsa, pero desde sus raíces. Eso fue la importancia y el primer
problema que yo tuve como investigador de la música popular. Gracias, Juan Carlos, por compartir con nosotros. Quisiera preguntarte qué llamado le haces a toda la juventud en defensa, pero también en la preservación de este género musical, por supuesto, la salsa. Cuéntanos, por favor. La salsa es un fenómeno identitario desde sus inicios, incluso desde que se conoce antes como música cubana, como expresión de determinados pueblos en todo el Caribe y en la ciudad de Nueva York desde los años 60. Es un fenómeno que nos une como pueblo. Al principio decía que del barrio para el barrio, pero eso, por supuesto, con la movilidad social ya se expande. El tema de la salsa nos invita a ser reflexivos con nuestros orígenes, a disfrutar de nuestros orígenes, de nuestro espíritu gregario, de nuestra participación bailable, además que nos invita a bailar, no nos enseña a bailar. Hoy aquí en Somos tuvimos el gusto de platicar con Juan Carlos, el historiador de la salsa, Juan Carlos Báez. Así que te pediría ya para despedirnos un mensaje para toda la audiencia latinoamericana. Saludo para la enorme audiencia de Telesur. Lo que me queda es, que tengamos en cuenta que la salsa es un fenómeno urbano, que es un fenómeno que nos identifica y que mantiene la vigencia de lo que nosotros somos como pueblo, que nos une tanto en el mensaje identitario, contestatario, pero también nos une en el mensaje humano de hermandad. Gracias, Juan Carlos, y de esta manera finalizamos nuestro recorrido cultural por el día de hoy. Nos vamos a despedir con la cantautora y compositora venezolana Cecilia Todd y su tema Acidito, con motivo de la celebración de sus 5 décadas de trayectoria artística en medio de las actividades de la Filben 2023. Nosotros nos vemos mañana aquí en Somos, ya lo saben, misma hora, mismo canal. Que pasen una excelente tarde. La luna sobre el espejo de la laguna y me hizo cortar de una ilusión que llevo en el corazón. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo cortar de una ilusión que llevo en el corazón. Cual ninguna, cual la tuna de limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna.